Pagamos un viaje familiar a Italia que costó $17,500. Éramos 10 personas y teníamos una villa completa reservada exclusivamente para el grupo. El día de la llegada, descubrí que mi nombre simplemente no figuraba en la reserva. Mi madre se limitó a sonreír y comentó algo como: «Eres muy joven todavía para disfrutar de este nivel de comodidad, hijo». Fingí aceptarlo sin problema, pero en cuanto me aparté, anulé toda la reserva, bloqueé todas las tarjetas del grupo y abandoné el chat del viaje. Hacia la 1 de la madrugada, los desalojaron del lugar. Los vi salir aún en chanclas, completamente desorientados. Desde la terraza observé cómo dejaban las maletas bajo la lluvia torrencial. Poco después llegó un audio. «Por favor, soluciona esto». Le envié una captura de pantalla. Saldo disponible, 0,01. El día del check-in llegamos a la villa. Estaba agotado, pero emocionado. El sitio era espectacular. Al acercarnos al mostrador, la responsable revisó la lista de huéspedes. Fue nombrando uno a uno. Martha Johnson, David Johnson, Lily Johnson, hasta 9 nombres. Cuando llegó el momento de mencionar el mío, hizo una pausa. Volvió a mirar el listado. Nada. Creí que se trataba de un simple error administrativo que se resolvería rápidamente. Le mostré los justificantes de pago, pero ella explicó que el sistema reflejaba una habitación menos y que no había disponibilidad adicional. Miré a mi madre esperando alguna reacción. Ella sonrió con esa serenidad que siempre empleaba para restar importancia a mis dolores. Dijo algo como: «A tu edad, este lujo es excesivo, cariño. Puedes alojarte en un hostal y vivir la aventura a tu estilo». Los demás soltaron carcajadas. Incluso mi hermana menor comentó que eso era muy típico de mochilero en mí. No respondí. Fingí conformidad. Sonreí, aunque sentí un vacío profundo en el pecho. Me excusé diciendo que necesitaba hacer una llamada, y mientras me dirigía al aparcamiento, algo se quebró dentro de mí. Saqué el móvil, accedí a la app del banco y empecé a cancelarlo todo. La reserva de la villa, las tarjetas suplementarias que había creado para gastos comunes, los pagos pendientes de traslados. En pocos minutos el viaje entero se derrumbó, aunque ellos todavía no lo sabían. Apagué el teléfono y me instalé en un modesto hotel a pocas calles. Desde el balcón de mi habitación podía distinguir la villa a lo lejos. A la 1 de la madrugada comenzaron los gritos. Los habían expulsado. La encargada, al detectar la anulación, exigió que abandonaran el lugar. Los vi salir aturdidos, algunos aún en sandalias, otros protegiendo las maletas bajo el aguacero. No comprendían qué pasaba. Ya no tenían acceso al grupo porque yo lo había cerrado. Solo quedaba el ruido de la lluvia y sus voces pidiendo explicaciones. Poco después vibró mi teléfono. Era un audio de mi madre con la voz rota. «Por favor, arregla esto». Le mandé una captura. Saldo disponible, 0,01. Apagué el móvil y me acosté. No experimenté culpa ni alivio. Solo una extraña tranquilidad, como si todo hubiera sido inevitable. Me desperté tarde al día siguiente. El cielo seguía encapotado, de ese gris que hace que el mar parezca más helado. Tenía el teléfono repleto de notificaciones, mensajes, llamadas perdidas y audios. No los abrí de inmediato. Me quedé un rato mirando el techo, preguntándome si lo que había hecho era una locura o una forma de justicia reprimida durante años. Hacia las 11 decidí escuchar los audios. Mi madre lloraba en casi todos. Decía que estaban atrapados, que no sabían qué hacer, que todo era un malentendido. En otro, mi padre me pedía que pensara en la familia. Mis hermanas, en cambio, enviaron mensajes breves y llenos de furia. Una afirmó que yo había destruido el viaje de sus vidas. Otra me llamó egoísta, diciendo que siempre necesitaba ser el centro de atención. Leí todo en silencio. Nadie mencionó que me habían excluido. Nadie. Solo les importaba el caos, el dinero perdido, el escándalo. Ni una palabra sobre cómo me hicieron sentir delante de desconocidos, como si yo fuera un extraño en algo que yo mismo había financiado. Al mediodía salí a pasear. Terminé en un pequeño café frente al puerto. Pedí un espresso y un bocadillo, intentando no pensar, pero mi mente no se callaba. Recordé cada ocasión en que me hicieron sentir demasiado joven. Cuando mi padre me excluía de las decisiones familiares, cuando mi madre me utilizaba como intermediario entre mis hermanas, cuando pagué los estudios de una de ellas y ni siquiera recibió un gracias. Siempre fui el que solucionaba problemas, el que enmendaba errores ajenos,
el que guardaba silencio. La diferencia esta vez era que yo controlaba el dinero, y en lugar de vengarme, lo usé para poner límites. Solo que nadie lo interpretaba así. Cerca de las 3 de la tarde, mi hermana Lily me encontró. No sé cómo. Quizá preguntó en el hotel o simplemente tuvo suerte. Me vio en la terraza del café. Se acercó con la ropa aún húmeda y cara de no haber dormido. Dijo que mamá estaba mal por el estrés, que necesitaban resolver la situación. Me pidió ayuda para encontrar alojamiento. Le contesté que usaran sus propias tarjetas, pero explicó que las únicas activas eran las mías, sincronizadas por mi madre para simplificar los pagos grupales. Me reí sin poder contenerme. Me pareció tan irónico que hasta el camarero giró la cabeza. Le dije que ya no había nada que solucionar, que el dinero se había esfumado y que si querían quedarse, tendrían que arreglárselas como turistas normales. Me miró como si no me conociera. Preguntó si me encontraba bien, si necesitaba ayuda psicológica. Esa frase me hirió más que todo lo anterior. Le pedí que se marchara y lo hizo. Esa noche llegó un email del banco confirmando que el reembolso de la villa se procesaría en unos días. El dinero regresaría a mi cuenta, no a la de ellos. No sabía qué haría con él. Una parte de mí pensaba en enviarles algo. Otra prefería dejarlo así. Por primera vez tenía algo exclusivamente mío, sin la sombra familiar encima. A las 10 recibí otro mensaje de mi madre. Nos instalamos en un hotel pequeño. No quiero hablar contigo ahora, pero avísame cuando vuelvas a casa. Lo leí varias veces. No contesté. Salí al balcón. Desde allí se veían las luces de Sorrento reflejadas en el agua. No sentía orgullo ni revancha, solo agotamiento, como si el viaje entero hubiera sido una metáfora involuntaria de mi rol en la familia. El que paga, el que organiza, el que nunca encaja del todo. Pensé en regresar solo al día siguiente sin avisarles. Quizá era lo que siempre debía hacer. A la mañana siguiente compré un billete de vuelta a Chicago para el día siguiente a las 6 de la mañana. Me sentí liberado al ver la confirmación. Era como cerrar por fin una puerta que llevaba años abierta y llena de ruido. Salí a caminar por el paseo marítimo. No había dormido mucho, pero me sentía extrañamente ligero. Vi turistas con cámaras, familias sonrientes, parejas abrazadas, y pensé que eso era exactamente lo que yo había deseado para los míos. Un recuerdo bonito que nos uniera. Pero todo acabó en una escena ridícula bajo la lluvia, con ellos expulsados y yo observando desde lejos. Me senté en un banco con mi café y revisé las fotos tomadas en los primeros días. Había imágenes del aeropuerto, de mis hermanas riendo, de mi madre abrazándome al llegar a Roma. Parecían de otra época. Sentí un nudo en la garganta, no por lo perdido, sino porque comprendí que ellos nunca entendieron lo que ese viaje representaba para mí. No se trataba de Italia, se trataba de pertenecer, de dejar de ser el hijo menor y ganar respeto. A media tarde llegó un mensaje breve de mi padre. Te entiendo, pero no era la forma. Lo leí 3 veces. Era lo más parecido a una disculpa que había recibido en años. No supe si responder. Al final escribí. Nunca me dejaron otra opción. No contestó. Esa noche, mientras preparaba la maleta, alguien llamó a la puerta. Era mi madre. No la esperaba. Tenía ojeras profundas y el pelo aún húmedo por la brisa marina. Traía una bolsa con bollos y 2 cafés del hotel donde se alojaban. Dijo que solo quería hablar unos minutos. Se sentó frente a mí y por primera vez en mucho tiempo no dulcificó la voz ni usó diminutivos. Admitió que me habían tratado como si no contara, que pensó que me protegía de algo demasiado grande, pero que había sido cruel. También confesó que se asustó al verme tan sereno después de cancelarlo todo, como si ya nada me importara. No supe qué decir. Solo le expliqué que estaba exhausto, que siempre hacía todo por ellos pero nunca era suficiente, que ese viaje había sido mi forma de reclamar un lugar, no de comprarlo. Lloró en silencio. No me abrazó. Solo dejó una llave del hotel sobre la mesa y dijo que, si quería, podía pasar las últimas noches con ellos. Después de que se fue, estuve mucho rato mirando esa llave. Pensé en lo fácil que sería arrojarla por la ventana y seguir con mi plan, pero no lo hice. A la mañana siguiente, antes de ir al aeropuerto, pasé por delante de su hotel. Vi a mi madre desayunando sola en la terraza. No me vio. La observé un rato y seguí mi camino. En el taxi hacia el aeropuerto abrí la cuenta bancaria. El reembolso ya estaba efectivo, $17,500 exactos. No me sentí rico ni victorioso. Sentí algo más parecido a un cierre, como si al fin comprendiera que el dinero no compraría el respeto que buscaba, pero sí podía darme distancia. En el avión,
Mientras despegábamos, abrí una nota en el móvil y escribí algo que no pensaba enviar, pero que necesitaba expresar. Ya no quiero ser quien lo soluciona todo. Si me necesitan, que sea porque me querían una valla alrededor, no porque yo tuviera una tarjeta válida. Guardé el móvil y observé por la ventanilla hasta que el océano desapareció de la vista. No estaba seguro de si volveríamos a conversar de la misma forma tras aquello, pero por primera vez percibí que el rumbo de los acontecimientos ya no lo marcaban ellos. Regresar a Chicago resultó más raro de lo que había imaginado. Mi apartamento olía a polvo acumulado y a quietud absoluta. Las cortinas permanecían bajadas, el refrigerador completamente vacío. Me dejé caer en el sofá con la misma ropa del avión y experimenté una extraña combinación de alivio y hueco interior. Nadie me aguardaba, nadie me interrogó sobre cómo había ido todo, y por un instante eso me pareció correcto. Había dedicado toda mi existencia a buscar aceptación y ahora no tenía ante quién justificarme. Abrí el email y encontré varios mensajes pendientes. Mi hermana Lily había enviado un texto extenso repleto de excusas poco convincentes. Admitía que había estado mal excluirme del proyecto, que no creyeron que me impactara tanto. También mencionaba que todos se habían enfadado por el lío que monté, aunque en el fondo comprendían que se trató de una respuesta impulsiva. Me detuve en esa expresión. Una respuesta impulsiva. Así minimizaban todo lo que había experimentado, todo lo que había hecho. Lo reducían a un arranque, como si mis sentimientos no tuvieran fundamento ni trayectoria previa. No contesté. Cerré la bandeja, me duché, ordené comida a domicilio y me metí en la cama con el portátil. Volví a buscar las imágenes de Italia, las eliminé una a una. No deseaba conservar recuerdos de algo que, en realidad, nunca había sido verdaderamente mío. Aquella noche dormí con profundidad, sin sueños, como si mi cuerpo al fin me concediera permiso para reposar. Transcurrieron 3 días hasta que mi madre llamó. Su tono sonaba distinto, más áspero, como si cada sílaba le costara esfuerzo. Me informó que ellos también habían vuelto, que no quería pelear, que necesitábamos vernos en persona y dialogar como personas maduras. Vacilé unos segundos, pero acepté. Acordamos encontrarnos en su casa el domingo. El domingo amaneció nublado y el trayecto hasta allí se me hizo eterno. Mientras manejaba, repasaba en mi mente todo lo que quería expresar. Que no me arrepentía, que me había herido su actuación, que ya no toleraría que me trataran como a un menor. Pero al llegar, mi madre me abrazó en silencio y todas mis palabras se disolvieron en la garganta. Mi padre estaba en la sala viendo la televisión sin sonido. Apenas alzó la mirada. La charla fue tensa, aunque sin gritos. Mi madre comentó que comprendía que yo necesitaba establecer límites, que había aprendido algo valioso de todo esto. Mi padre solo añadió que las familias a veces se hieren sin intención y que lo esencial era continuar adelante. Yo los oía, pero en mi interior quedaba una parte que no lograba borrar la escena en Italia. Yo afuera, ellos riendo dentro, la empleada indicando que mi nombre no figuraba en la reserva. Esa imagen me perseguía como una sombra persistente. Tras el almuerzo, mi madre me entregó un sobre con dinero. Explicó que era su parte del viaje, que aunque el reembolso había llegado a mi nombre, deseaban cubrir lo que les correspondía. Lo rechacé, no por soberbia, sino porque comprendí que el dinero no repararía nada. De vuelta a casa puse música en el coche y bajé las ventanillas. El aire fresco me aclaró la mente. Pensé que esa podía ser la primera ocasión en mi vida en que me sentía verdaderamente desligado de ellos, no por la distancia física, sino por elección propia. Ya no deseaba reparar la familia, no quería seguir siendo el hijo responsable ni el salvador de nadie, solo anhelaba calma, aunque fuera callada y solitaria. Esa noche, antes de acostarme, abrí el grupo familiar. Seguía sin mensajes desde que lo abandoné. Lo renombré con un único emoji, un avión. No añadí a nadie, no envié nada. Era simplemente un recordatorio de que yo también había despegado, aunque hacia un rumbo diferente. Las semanas posteriores fueron serenas, pero con esa serenidad delicada que parece poder romperse con una simple llamada. Retomé el empleo. Intenté enfocarme, pero todo me evocaba el viaje. Cuando mis colegas hablaban de sus familias, me costaba evitar esa punzada en el pecho. Todos parecían compartir una cercanía que la mía jamás había tenido. A veces reflexionaba que el inconveniente no era solo lo ocurrido en Italia, sino todo lo anterior que yo me había negado a reconocer. Un jueves llegó una invitación a una comida familiar. Mi madre quería festejar el cumpleaños de mi padre.
Por reflejo estuve a punto de declinar, pero luego consideré que si no asistía, me convertiría exactamente en lo que siempre afirmaban, el que se aparta, el que se ofende por cualquier cosa. Así que acudí. Llegué a tiempo. La casa lucía idéntica a siempre. Pero el ambiente era distinto. Mi hermana Lily me saludó con un abrazo rígido, como temiendo que lo rechazara. Mi madre parecía ansiosa, y mi padre, sorprendentemente, se mostró más cordial de lo habitual. Por un momento, creí que tal vez todo pudiera recomenzar. Durante la comida, el tema inevitable surgió. Mi padre mencionó que aún le dolía lo del viaje, pero que con el paso del tiempo lo había comprendido mejor. Dijo que había sido una lección cara y esbozó una sonrisa. No era irónica, sino agotada. Mi madre bajó la vista. Lily intentó desviar la conversación, pero todos sabíamos que nadie disfrutaba realmente la cena. Yo hablé poco. Solo les aclaré que no había actuado por impulso, que todo fue una decisión meditada, aunque dolorosa. Les conté que por primera vez me había sentido liberado del rol que siempre me habían impuesto, y que eso me había transformado. Ellos escucharon en silencio. No hubo grandes disculpas ni reconciliaciones dramáticas, solo un mutismo incómodo que, curiosamente, me pareció más sincero que cualquier frase amable. Después de comer, permanecí un rato en el jardín con mi madre. Ella confesó que cada vez que veía las fotos del viaje, le costaba entender cómo todo se había desvirtuado tanto. Le respondí que el viaje solo había expuesto lo que ya existía, que Italia no lo había estropeado, simplemente lo había puesto al descubierto. Ella asintió con los ojos húmedos. No me pidió perdón de forma explícita, pero aseguró que no quería volver a verme distante, que procuraría dejar de tratarme como a un niño. Le creí a medias, pero bastó. Esa noche, al volver a casa, sentí algo similar a la tranquilidad. No porque todo estuviera perfecto, sino porque ya no precisaba que lo estuviera. El viaje había destruido algo, sí, pero también me había otorgado algo nuevo, una versión de mí que no dependía de su aprobación. Guardé el sobre con el dinero que me habían ofrecido, sin abrirlo, en un cajón del escritorio. No como recuerdo del conflicto, sino como símbolo de que por primera vez tenía la posibilidad de no arreglarlo. Esa noche me dormí sin evocar Italia, sin repasar diálogos ni audios. Solo recordé la lluvia sobre las valijas y la sensación de serenidad mientras todo se venía abajo. No me sentía orgulloso de ello, pero tampoco lo lamentaba. Era simplemente el instante en que dejé de formar parte de una familia que me utilizaba y comencé a ser una persona que se valoraba a sí misma. Antes de cerrar los ojos, pensé en algo que no me había permitido considerar hasta entonces. No necesitaba que me comprendieran, solo necesitaba que no me olvidaran. 2 meses después del regreso, todo aparentaba haberse estabilizado. Mi familia retomó su rutina, mi padre al taller, mi madre a sus clases de pintura, mis hermanas a sus empleos. Ya no mencionábamos el viaje, pero la tensión seguía presente, invisible, como un tema que nadie quería tocar. A veces, en los almuerzos familiares, notaba que mis hermanas evitaban cruzarse conmigo la mirada cuando surgía el dinero, y mi madre, aunque más afectuosa, actuaba con una prudencia peculiar, como si temiera que cualquier comentario pudiera reavivar lo que todos simulábamos haber extinguido. Yo intentaba avanzar. Me concentré en el trabajo, retomé el ahorro, incluso salí con alguien, pero algo en mi interior permanecía estancado. No era culpa ni arrepentimiento, era más bien una molestia callada, una interrogante sin respuesta. ¿Qué debe hacer uno después de haber roto algo tan importante? Una tarde, mientras ordenaba mi escritorio, hallé el sobre con el dinero que mi madre me había entregado. Seguía sellado. Lo abrí por impulso y dentro había exactamente $3,500 con una nota breve que decía, para que inicies algo propio. Esa frase me desestabilizó. No era una disculpa, pero sí un gesto. Me quedé observando esos billetes varios minutos, sin saber si sentir gratitud o melancolía, porque en el fondo lo que siempre había deseado no era que me dieran dinero, sino que me otorgaran espacio, respeto, un sitio donde no tuviera que probar mi valía cada vez que hablaba. Esa noche llamé a mi madre. Le comenté que había recibido el sobre, que apreciaba el detalle, pero que prefería devolvérselo. Ella insistió en que me lo quedara, que no era una obligación, sino un símbolo. Finalizó la llamada diciendo algo que me dio vueltas toda la jornada. Cada familia tiene su punto de ruptura, hijo. Tal vez el nuestro fue ese viaje, pero no implica que no podamos reencontrarnos en otro momento. Tras colgar, me quedé mirando el teléfono.
Por primera vez pensé que quizá tenía razón. El viaje había sido una fractura, sí, pero también un espejo. Nos había forzado a ver quiénes éramos de verdad cuando las máscaras caían. Semanas después recibí un email sorpresa de mi hermana Lily. Se trataba de un plan para pasar un fin de semana en Michigan, apenas 3 días. Ella lo había redactado. Nada de ostentación, sin bookings costosos, sin gastos adicionales, solamente nosotros. Si te animas a unirte. Demoré en contestar. No era por falta de ganas, sino por el temor a revivir el viejo patrón. Sin embargo, una voz interior me impulsó a probar, y dije que sí. El trayecto resultó sencillo, una choza sencilla, una hoguera, charlas incómodas aunque auténticas. Mi madre preparó la comida, mi padre colaboró con la madera, y todos nos mostrábamos algo más sencillos que en el pasado. En cierto instante, observando las llamas, mi hermana comentó que jamás borraría de su memoria la noche en que los expulsaron de la villa. Lo expresó sin amargura, con una sonrisa tensa, como quien asume que un dolor ya quedó atrás. Añadió que, de algún modo, aquello marcó la ocasión inicial en que comprendieron lo mucho que contaban conmigo, y por eso ahora me miraban de otra manera. En ese momento no hallé palabras. Solo esbocé una sonrisa, aunque noté un picor en los ojos. No por sentirme victorioso, sino porque al fin surgía algo de sinceridad en nuestro vínculo. Sin ironías, sin máscaras, pura realidad. Al regresar al hogar, conservé un guijarro chico que tomé de la ribera del lago. Lo coloqué en el mismo compartimento donde antes guardaba el sobre, y por primera vez, aquel rincón no me evocaba furia, sino algo más suave, similar a un final. A la familia, pero sin la carga. Aquella noche descansé profundo, y al soñar fue con una escena tan básica que me despertó con una sonrisa. Todos reunidos, carcajeando alrededor de una mesa común, sin pretensiones, sin deudas pendientes. Regresé de Michigan con una impresión peculiar, una combinación de serenidad y vigilancia, como si una parte de mí estuviera evaluando si realmente podía fiarme de esta renovada imagen de mi familia. Por años había entrenado en prever la siguiente disputa, en captar la menor fricción. Ahora, por primera vez, la quietud no anunciaba tormenta, sino reposo. Los días posteriores transcurrieron sin complicaciones. Mi madre inició el envío de textos breves sin exigir nada, imágenes del huerto, preparaciones culinarias, bobadas, detalles mínimos que antes eran inexistentes. Mi padre me telefoneó unas cuantas veces solo para charlar sobre el empleo, sin sugerencias ni reproches, lo que rayaba en lo extraordinario. Lily me mandó un mensaje una vez para contarme que meditaba renunciar a su puesto y que, si disponía de momento, deseaba mi opinión. No lo planteó como deber ni como al hermano que siempre resuelve, sino porque tenía fe en mí. Ese matiz me emocionó más de lo previsto. De todos modos, no todo resultaba impecable. En ocasiones surgía el deseo de ponerlos a prueba, de confirmar si de veras habían evolucionado. Era un hábito, como si un sector de mí rechazara aceptar que el patrón se hubiera interrumpido. Pero cada vez que lo consideraba, evocaba la noche bajo la lluvia, el desconcierto, la expresión de mi madre solicitándome auxilio, y comprendía que nada retomaría el curso anterior, por más que lo quisieran. Un domingo, me convocaron nuevamente a almorzar. Esta vez la atmósfera variaba, no existía presión ni pausas prolongadas, solo diálogos cotidianos. Mi madre relataba sobre sus cursos, mi padre narraba anécdotas de su juventud y mis hermanas soltaba risas por nimiedades. En un rato, mi mamá se aproximó y me susurró algo. Estoy organizando otro paseo, pero modesto. Solo tú y yo, no para resarcir, sino para relacionarnos mejor como personas mayores. Al inicio lo vi como error. Dudaba que esa iniciativa acabara destapando cicatrices, pero observarla expresarlo sin remordimiento ni coerción, con una franqueza poco habitual en ella, me llevó a consentir. Le solicité plazo para reflexionarlo. Esa noche, de regreso, abrí un cuaderno donde registraba los egresos del periplo a Italia. Cada monto, cada individuo, cada desembolso. Era casi un registro de aquel caos. Lo observé largamente y después lo desgarré en fragmentos diminutos. No por ira, sino porque ya no requería que ese episodio continuara invadiendo mi existencia. Transcurrieron algunos días y aprobé el viaje con mi madre. Partimos a Boston, solo 3 días, sin opulencia, ni itinerarios precisos, ni imágenes posadas. Anduvimos, ingerimos en sitios humildes y conversamos bastante. Por primera vez me reveló aspectos de su trayectoria que jamás había mencionado. Cómo abandonó sus aspiraciones al llegar nosotros.
cómo siempre temió perder el dominio familiar y cómo en ocasiones mezclaba cariño con vigilancia. Yo la oí sin criticar, y durante ese diálogo, capté algo que me había demorado años en asimilar. No precisaba que ella se transformara por completo, solo bastaba con percibirla como individuo, no como un ideal inalcanzable. El día final antes de partir me estrechó en el terminal y murmuró: «Gracias por concederme otra chance». No contesté, solo incliné la cabeza, pero en mi interior percibí que algo concluía para siempre. De regreso, la ausencia de ruido ya no lastimaba, era una quietud propia, seleccionada. Ya no soportaba la obligación de validar nada, ni el enojo por lo sufrido. Por primera vez, el término familia no evocaba obligación, sino oportunidad. En ocasiones rememoro esa noche en Italia y me interrogo si repetiría la acción. Y aunque quisiera negar, la realidad es que sí. No por revancha, sino porque fue lo único que me forzó a alterar mi rol, a reconocer mi propio mérito. A veces, derrumbarse completamente es el único camino para hallar lo verdaderamente valioso. Tras el viaje a Boston, todo se estabilizó de un modo que jamás había visualizado. No flawless, no utópico, solo apacible. Y eso, para mí, bastaba. Mi madre empezó a comportarse de otra forma conmigo. Ya no impartía indicaciones camufladas de recomendaciones, ni interfería en mis elecciones. A veces solicitaba mi parecer, pero únicamente si yo estaba dispuesto. Era extraño verla tan reservada, casi prudente. Comprendí que, por primera vez, estaba adquiriendo el hábito de honrar mis fronteras. Mi padre permanecía apartado, aunque de modo más cortés. Había desistido de persuadirme en algo. Imagino que captó que yo ya no era el hijo sumiso que arreglaba todo. Y mis hermanas, en fin, con ellas variaba. Lily buscaba aproximarse, pero la otra, Megan, hardly me dirigía la palabra. Aún albergaba resentimiento por haberlos avergonzado en Italia, aunque jamás lo verbalizaba. Cada encuentro notaba esa animosidad callada en cómo esquivaba mi vista. No me afectaba. Había aprendido que no dominaba el proceso de curación ajeno, solo el propio. Una tarde, chequeando el email, hallé una nota de la gestión de la villa en Sorrento. Indicaban que, tras el suceso, modificaron sus normas de booking y valoraban el feedback proporcionado. No evité soltar una carcajada. Resultaba paradójico que un desorden tan grande hubiera culminado en una mejora operativa. Por primera vez, aquel recuerdo no me hirió. Solo lo vi como un relato remoto, casi externo. Comencé a frecuentar salidas, a reencontrarme con compañeros que había postergado por años. Uno, Nathan, me soltó una idea que me marcó. Tu issue no radicaba en tu familia, sino en que equiparabas amor con renuncia. Creías que debías padecer para ganar cariño. Esa oración me rondó toda la noche, y al siguiente día supe que acertaba. Durante toda mi existencia había intentado adquirir armonía. Cubría los viajes, solucionaba inconvenientes, otorgaba ayudas. Era mi método para sentirme indispensable, pues en lo profundo dudaba ser valioso tal como era. El periplo a Italia representó, sin advertirlo, el cierre de esa etapa mía. Un domingo, opté por convocar a toda la familia a una cena en mi piso. Nada lujoso, solo pastas, vino económico y melodías suaves. Al arribar, detecté una diferencia. Nadie intentó controlar. Nadie indagó si podían aportar algo. Nadie aludió al ayer. Solo cenamos. Soltamos algunas risas y, por un segundo, sentí que algo se había restaurado. No de modo grandioso, sino callado, natural. Mi madre me asistió con la vajilla, mientras murmuró bajito. Ahora capto que el verdadero lujo no era la villa. Era compartir sin que alguien debiera demostrar su posición. Esa oración me desmontó. No repliqué. Solo asentí y continué secando las copas. Al irse, mi padre me palmeó el hombro. No articuló nada, pero el ademán bastó. Era su forma de disculparse, y yo lo recibí. Al cerrar la puerta y quedar en soledad, experimenté una quietud diferente a la previa. No era hueca, era tranquilidad. Una tranquilidad fresca, más adulta, más personal. Me escancié una copa de vino y miré desde el balcón. Reflexioné sobre todo lo transcurrido desde esa noche en Italia. La vergüenza, el coraje, la represalia, la lección, y comprendí que no alteraría nada porque lo que soy hoy, la serenidad, las barreras, la lucidez, surgió de aquel instante en que resolví dejar de ser el hijo ignorado. Di un trago, inhalé profundo y sonreí naturalmente. No porque todo fuera óptimo, sino porque al fin comprendía que no debía hacerlo. A veces madurar no implica reparar lo dañado,
sino admitir que ya no hiere del mismo modo. Y esa noche, por primera vez, descansé sin visiones, sin remordimientos, sin odios, solo con la convicción de que todo lo vivido, de alguna forma, había merecido la pena. El tiempo avanzó, y sin notarlo, ya transcurría casi un año desde ese viaje. Italia se convirtió en una anécdota que surgía solo para reírse de lo costoso que resulta un desacuerdo en el clan. Yo lo recibía con paz. Había aprendido a no precisar justificar mi perspectiva. Quien deseaba comprender ya lo había logrado. Quien no, que conservara la suya. La existencia al fin se percibía como propia. Comencé a juntar dinero para adquirir un pequeño estudio de la fotografía, una pasión que siempre anhelé practicar y que antes parecía inalcanzable debido a tantas responsabilidades familiares. Dedicaba las tardes a tomar retratos de extraños, en busca de expresiones auténticas, aquellas que revelan algo más profundo que una simple postura. Cada vez que observaba por el visor, notaba que estaba transformando mi forma de percibir a los demás y a mí mismo. Sin embargo, en ocasiones surgían memorias imprevistas, no relacionadas con la villa, sino con los instantes previos. La emoción, la esperanza, el modo en que todos aparentaban alegría mientras yo creía por fin integrarme. Esas evocaciones dolían de manera distinta, no con ira, sino con melancolía. Eran evidencia de que antes de que algo se quebrara en nosotros, hubo un tiempo en que las cosas funcionaron, por lo que nunca las eliminé por completo. Una tarde de sábado, mi mamá me telefoneó. Comentó que había hallado una antigua postal en una caja. Provenía de Sorrento, con una vista de la costa bajo un cielo rojizo. Me preguntó si la deseaba. Respondí afirmativamente, y al día siguiente la trajo. En el dorso solo había una frase: a veces el verdadero lujo radica en saber permanecer. Aquellas palabras me dejaron callado. La coloqué en la pared de mi taller, sobre un estante de madera. Cada mirada me recordaba la lección de esa experiencia. Quedarse no implica siempre resignarse, sino optar conscientemente. Permanecer en la vida ajena solo si el espacio ofrecido también te deja respirar. Poco después, mi papá celebró sus 60 años. Organizamos una modesta celebración. Barbacoa, cerveza, carcajadas genuinas. Durante la cena se puso de pie, levantó su copa y exclamó: brindo porque tras tanto tiempo aún estamos juntos, y porque si alguien debía mostrarnos el valor del respeto, me complace que haya sido mi hijo. No supe cómo actuar. Todos lo observaron atónitos, incluida mi madre. Yo solo sonreí y asentí, con ese nudo en la garganta que surge cuando algo se sana sin mencionar la palabra perdón. Más tarde, mientras recogíamos los platos, Lily me murmuró que a veces las pruebas más difíciles resultan las más esenciales. Le contesté que lo comprendía, y por primera vez lo expresé sin arrogancia ni carga, solo con serenidad. Esa noche, al regresar a casa, contemplé de nuevo la postal de Sorrento, el mar, el cielo, la villa en el horizonte. Ya no la veía como el sitio de mi humillación, sino como el momento preciso en que mi existencia cambió de rumbo, donde dejé de ser el hijo ignorado y me transformé en alguien capaz de levantarse, incluso bajo la tormenta. Me acosté reflexionando sobre ello y, antes de dormir, tuve una convicción inédita. No requería finalizar esa etapa con drama o revancha, sino con agradecimiento, porque en ocasiones la libertad llega sin estruendo, en quietud. 1 año y medio más tarde la vida había cambiado por completo. Lo percibía en detalles cotidianos, en cómo mi madre conversaba conmigo sin reproches, en cómo mi padre solicitaba mi opinión con admiración, o en cómo mis hermanas ya no me veían como un dispensador de dinero con parentesco. No era una familia ideal, pero era diferente, y por primera vez eso me resultaba suficiente. El taller de fotografía comenzó a prosperar. Me gané reputación en el barrio por inmortalizar a ancianos, parejas y niños. Disfrutaba capturando lo no verbalizado. Resultaba intrigante. Muchos posaban sonrientes ante la lente, pero sus miradas revelaban más, esa fusión de cariño y fatiga que yo conocía perfectamente. De alguna forma, cada imagen era un diálogo mudo conmigo. Un día, mientras procesaba fotos, timbró el teléfono. Era mi madre, anunciando una sorpresa y pidiéndome que visitara su hogar. Fui de inmediato. Al llegar, me mostró una caja de madera. Adentro había un álbum fresco con las imágenes del viaje a Italia que suponía haber destruido. Aparentemente, Lily las había salvado en su nube antes de mi borrado. Mi madre las imprimió y las organizó por orden temporal, pero al cierre del álbum, una página en blanco con texto en su caligrafía: toda familia yerra,
pero pocos se perdonan mientras aún viven. Gracias por persistir, incluso cuando nosotros desistimos. No hallé palabras, solo ojeé en silencio. Allí estábamos, sonrientes antes del caos. Había belleza en observar esas fotos sin amargura, como ver una versión pasada de nosotros sin urgencia por eliminar el dolor. Al cerrar el álbum, mi madre indicó que quería que lo conservara yo, que ya no era un lastre de culpa, sino un capítulo de nuestra narrativa. Lo tomé. Esa noche lo ubiqué en el estante junto a mis manuales laborales, y por primera vez el pasado no me oprimía. Lo sentía propio como una marca que ya no lastima, pero evoca lo superado. Semanas después, llegó una invitación imprevista. Lily se casaba y me solicitó ser el fotógrafo principal. Acepté sin vacilar. En la ceremonia, mientras todos reían, vi a mis padres de la mano, y algo en mí se suavizó. Pensé en lo avanzado desde esa noche en la villa, no porque todo estuviera resuelto, sino porque pese a las dificultades seguíamos conectándonos. Al entregar las fotos de la boda, Lily me abrazó y susurró: «Creo que nunca te lo mencioné, pero ese día en Italia, bajo la lluvia, intuía que lo merecíamos». No repliqué, solo la estreché más. Al llegar a casa, abrí la última hoja del álbum y adherí una foto reciente. Mi familia unida, sonriente, sin rigidez. Debajo, con marcador negro, escribí: «Tras el desorden surgió la verdad». Cerré el álbum, apagué las luces y me senté en calma, sin melodías, ni diálogos, ni ideas confusas, solo una sensación serena, honda, indescriptible, la seguridad de que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Por primera vez, no sentí impulso de reparar, exhibir o resguardar, solo de existir, y existir tras lo vivido ya era bastante.